Bueno, buenas tardes para todas, ¿cómo están? Bien, ya nuestra última charla del día, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se han sentido? Bien. Bueno, ha habido un día de tormenta hoy, todo el día. Lluvia desde que llegamos, se nos fue la luz y miren a la hora que viene a salir el sol. Cuando ya hemos terminado, cuando ya todas han abierto nuevamente esas heridas para poderlas sanar. Vamos a cerrar con la mano de Dios esas heridas. Hoy finalmente vamos a cerrar todas esas noches en que pasamos llorando porque no entendíamos, porque no podíamos, porque simplemente la voluntad de Dios se hace incomprensible, porque muchas veces la soledad nos atormenta, porque muchas veces el no hacer la voluntad de Dios nos hace coger caminos que no entendemos, que no comprendemos, que no son, y que después estamos llorando. ¿Cuántas no han llorado en su cama en las noches sin que nadie se dé cuenta? Porque no entienden, porque se sienten solas, porque se sienten abatidas, porque se sienten en agonía, porque se sienten abandonadas. Creo que, incluida yo, la mayoría, si no puedo decir todas, hemos pasado por esos momentos de tormenta. Pero hoy el Señor te dice, calma, calma, que al final de esa tormenta es que sale el sol. Al final de esa tormenta en donde se fue la luz, en donde tú no veías la luz, en donde no lo podías comprender, ahí voy a estar y ahí va a salir el sol. Quiero que levanten la mano todas aquellas que han desobedecido un mandato de Dios por voluntad. Todas, ¿cierto? Y creo que todas escuchamos nuestra primera charla, la desobediencia, y cómo esa desobediencia nos duele tanto en las consecuencias. Quiero que levanten la mano todas las personas, las mujeres, que aquí les ha costado dar el sí al Señor, dar esa respuesta al Señor, darlo todo por el Señor. ¿Y cuántas no se han sentido solas? ¿Cuántas no se han sentido solas a lo largo de su vida, en su infancia, en su adolescencia, en su edad adulta? ¿Y cuántas no se han sentido solas estando rodeadas de demás personas, de su familia, de sus padres, de su esposo? ¿Cuántas no se han sentido solas teniendo una persona ahí al lado? ¿Cuántas no han llorado porque no entendían por qué no eran fáciles de amar? Porque a mí me pasó, porque yo en esa soledad, estando rodeada de más personas, no entendía por qué a mí no me podían amar como yo veía que amaban a mis hermanos, como yo veía que amaban a mis amigas, porque no es fácil. Hoy les vengo a hablar de la esclavitud de nuestra burbuja. Soy Laura Hoyos, soy psicóloga de la Universidad San Buenaventura y les vengo a traer una experiencia de vida acompañada de un conocimiento que he podido adquirir, pero es una experiencia de fe. Les vengo a compartir mi historia de esa esclavitud por la que yo pasé y de esa soledad, porque cuando Cami nos hablaba de la soledad, hay un tipo de soledad de la que Cami no nos habló, y de la soledad estando rodeada de todas esas personas que se supone nos tenían que hacer sentir acompañados, que se supone nos tenían que amar, porque cuántas veces estando en casa con tu esposo te sientes incomprendida, te sientes que no te entiende, que no te escucha, que te sientes sola, que estás luchando por el hogar tú sola. Pues bien, quiero decirle que no están solas. No están solas porque la mitad o el 90% de las mujeres se sienten así. Pero no porque se sientan así, es que se deben quedar así. Porque Dios las ama tal cual son, pero no las quiere dejar así. Porque las trajo aquí con un propósito. Porque las quiere transformar. Porque quiere que esa libertad de la que ustedes desconocen la puedan vivir en plenitud. Porque quiere que de una vez por todas salgan de la burbuja. ¿Y qué es la burbuja? Ya vamos a ver qué es la burbuja, porque es que la burbuja no es esconderme yo simplemente para que nadie me vea. No. La burbuja representa tantas cosas que nosotros usamos para escondernos de nosotros mismos.
¿Y qué significa esa soledad? ¿Qué significa el aislarme por completo? ¿Qué significa el sentir que yo estoy acompañada, pero estoy sola? Es esa experiencia que yo tengo negativa, es esa relación que yo he creado conmigo misma que no me satisface, porque yo espero de los demás que den algo que ellos no pueden dar, porque yo estoy poniendo la responsabilidad de mis sentimientos y de mis emociones en alguien más, en alguien que me tiene que dar lo que yo espero que me den, lo que yo me merezco, lo que yo quiero. Pero cuando esa experiencia es negativa, entonces entramos a sentirnos solas, abandonadas, en agonía. ¿Y de dónde se originan todos estos sentimientos? ¿De dónde se origina la burbuja en la que yo estoy? ¿De dónde se origina la soledad en medio de tantas personas en las que me puedo rodear? ¿De dónde se origina el que yo esté en mi casa con mi familia, pero aún así me sienta sola, me sienta que no valgo para ellos? Los conflictos. Esos conflictos que desde pequeño hemos tenido. El conflicto en que cuando tú quedaste embarazada, tu mamá quedó en embarazo de ti. Ese conflicto de papá y mamá por si te iban a tener o no. Que cuando naciste no había dinero. Que papá engañó a mamá. Esos conflictos que fuiste absorbiendo toda tu vida y te fueron aislando y te fueron desconectando de los demás. La falta de comunicación. A veces nos encerramos tanto en nosotras mismas que dejamos de comunicarnos incluso con nosotras. ¿Cuántas veces no nos sentamos a hablarnos, a decirnos a nosotras mismas qué nos pasa, qué nos sucede? Y mucho menos le hablamos a Dios. Dejamos a Dios de lado. La falta de conexión emocional. Se nos dificulta establecer una conexión emocional con las otras personas. ¿Por qué? Porque no fuimos criados de esa manera, porque nuestros padres no nos dieron la atención que necesitábamos, porque hubieron conflictos en nuestra infancia que no nos permitieron conectar emocionalmente con nuestros padres, porque han habido tantos conflictos con tu pareja que te dificulta poder conectar con él. Y las heridas de nuestra infancia, que son tantas y que no permitimos sentarnos un día como hoy a sanar, porque esto es un regalo, porque esto es un espacio que ustedes se han brindado para poder sanar esas heridas de infancia, porque nosotros las dejamos pasar, porque simplemente damos un paso adelante y decimos, ya pasó, me quito la arena de los zapatos y listo, yo sigo, pero esas heridas quedan ahí, y esas heridas cuando menos piensan vuelven a sangrar y siguen doliendo, y esas heridas se quedan en el inconsciente. Y es ahí donde años después esas heridas salen a la luz. Y entonces esa herida de abandono que tuviste cuando estabas chiquito sale a la luz cuando estás con tu pareja. Y entonces tienes miedo y dependes de él, porque es que si me abandona yo me muero, porque es que si él me deja yo me muero. Y es esa herida, sí, son esas heridas las que nos llevan a que nosotros sigamos repitiendo los mismos patrones y nos seguimos haciendo más heridas. Y en vez de sanar las que tenemos, seguimos creando más. Y vamos avanzando y en vez de sanar las heridas que yo llevo detrás, doy un paso y creo una nueva herida, porque no he sido capaz de reconocer todo el camino que llevo para poder sanarlo. En el Salmo, el salmista le dice a Dios, si me abandonara mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Y el salmista ahí está en un momento de turbulencia, de agonía. El salmista ahí estaba pasando por un momento difícil como muchos lo hemos pasado. Un momento en donde no entendía, un momento en donde se sentía abandonado, se sentía defraudado. Pero él le dice con completa confianza, si mi padre y mi madre, qué tan difícil es que padre o madre abandonen a su criatura, y aún así, si él los abandonara, Dios no lo haría. Y les traigo esta cita porque es por este origen y los orígenes que les he mencionado que Dios te dice, aún con todo eso que traes encima,
Aún con todas esas situaciones que has venido cargando, yo he estado ahí y he estado en cada uno de tus pasos. Y no me has dejado ni me has permitido sanarte, pero quiero hacerlo. Quiero poder lograr sanar ese corazón y esas heridas que por tantos años has cargado, que no te han permitido ser feliz, que te sacan lágrimas cada vez que te tocan ese tema. Y cada vez que te tocan esa herida, lloras. Esa herida es la que quiero sanar. ¿Cuáles son las consecuencias de esa soledad en medio de las multitudes, de esa burbuja en la que nos encerramos? Ansiedad, depresión, baja autoestima e inseguridad, todas características de la salud mental. Creo que no es un secreto que todo lo que nosotros hemos recogido desde nuestra infancia nos afecta en nuestra salud mental, y todas esas heridas que traemos desde que estamos en gestación se traducen en esto. Y si no lo gestionamos, eso nos puede llevar a consecuencias en donde yo termine en una clínica de salud mental, en donde yo termine quitándome la vida, porque no supe gestionar mi depresión, porque ni siquiera sabía que tenía depresión y ni siquiera, mucho menos sabía de dónde provenía esa depresión, porque yo lo tenía todo, porque tenía trabajo, tenía amigos, tenía un esposo, pero entonces, ¿por qué me sentía así? Nos afecta el bienestar físico, el sentirse solo, el sentirse abatido, el sentirse en agonía, afecta a nuestro cerebro de forma orgánica y también afecta a nuestro sistema inmunológico. Nos vamos a enfermar más, nos vamos a sentir más indefensos, vamos a sentir que el sistema cardiorrespiratorio se ve afectado. Todo esto es con estudios, de verdad, porque la gente se ha interesado en saber por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me siento sola? ¿Por qué yo me siento así? ¿Y qué eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y de dónde nace eso? Adicciones. Y no solamente estoy hablando de adicción a la droga o al alcohol, estoy hablando de la adicción al trabajo. ¿Cuántas no nos hemos vuelto adictos al trabajo? Desde yo falte al trabajo me muero, no puedo dejar de trabajar. Me vuelvo adicto a mi pareja, donde yo deje a mi pareja me muero, no puedo estar sin él, no puedo pasar un fin de semana sin él, una tarde sin él. Me vuelvo adicto a los videojuegos, a las compras compulsivas, cuando no podemos dejar de comprar, cuando no podemos decir, no, esto no lo quiero ahora, no lo necesito, no lo voy a comprar, sino que tenemos que estar comprando y comprando y comprando para llenar esos vacíos que tenemos. Y en los trastornos de alimentación, que viene muy de la mano con este punto, cuando nosotros pasamos por estos episodios de ansiedad, cuando pasamos por estos episodios de soledad, cuando pasamos por todos estos episodios de depresión, una de las cosas que se ve afectada es la alimentación. Comemos mucho o comemos muy poco, y todo en exceso es malo. Todo lo que yo haga en exceso es malo, es perjudicial para mi salud. ¿Y cómo se puede ver la soledad en las multitudes actualmente? ¿Cómo lo vemos? Me siento sola cuando estoy con mi pareja y con mis amigos. En mi caso, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve parejas. ¿Ustedes creen que alguna me llenó? No. Cuando yo estaba con estas personas y con estos amigos, que yo en ese momento consideraban que eran mis amigos, yo me sentía sola, me sentía que no encontraba un sentido, me sentía vacía. Así es como lo vemos. Cuando yo estoy con mi pareja, y aún después de estar con mi pareja, yo digo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? Y me siento sola, me siento triste. Cuando me siento sola con mi familia, yo crecí en una familia con mis papás juntos, un hermano mayor, pero toda mi vida me sentí sola, toda mi vida me sentí abandonada por ellos, toda mi vida sentí que yo no les importaba, y ahí es donde se ve reflejada una de las heridas, porque cuando tú te sientes sola, estando rodeada de las personas que son las principales que te deberían amar, es cuando más heridas se crean. Cuando tú te sientes sola, pero te sientes abandonada por tus padres, ahí es donde tú dices,
¿Y quién me va a amar entonces? Si mis papás no son capaces de amarme, ¿quién me va a amar? Si las personas que debían cuidarme no me cuidan, ¿quién me va a cuidar? Y empezamos a fracturar la relación con Dios. Porque si la representación de Dios son mis padres y no están haciendo el trabajo, entonces Dios, ¿dónde está? Me siento sola durante mi embarazo. Quizás aquí no todas han experimentado un embarazo, un hijo, pero sé que algunas sí. ¿Y cuántas de pronto en esos 9 meses, en esos 8 meses, no sintieron soledad? A pesar de que tenían una criatura que vivía dentro de sí, se sintieron solas, porque no tenían el apoyo del padre, porque no tenían el apoyo de la familia, porque no estaban preparadas para ser mamás. Y me siento sola, pero no quiero estar con nadie. Ay, esta es más chévere, porque ¿cuántas no hemos dicho que, ay, yo me siento tan sola, yo quiero un novio, pero le llega el novio y dice, ay, pero ese no me gusta, yo no quiero estar con nadie en este momento? Y vuelve, y entonces uno se va al man, y vuelve otro. Dios le manda, bueno, aquí te mando otro. Ay, no, Señor, pero es que ese no me gusta, yo quiero estar sola, yo no me siento preparada. Pero entonces no estás con alguien y dices, me siento sola, yo quiero a alguien. Y estamos en esa ambivalencia todo el tiempo de, me siento sola, quiero estar con alguien, no quiero estar con nadie porque no estoy preparada. Y no se trata de que no tengan que estar preparadas para estar con alguien, se trata de que no saben realmente qué es lo que quieren ustedes, no saben qué es lo que quiere Dios para ustedes. Y estar sola es diferente a sentirse sola. Camille les dijo, la soledad significa tener la ausencia de una persona física al lado de uno. Eso es la soledad, ¿cierto? Pero estar sola es diferente a sentirse sola, porque yo puedo tener la ausencia de una persona conmigo y sentirme acompañada, sentirme bien. Pero yo puedo estar rodeada de mucha gente y sentirme sola. Yo puedo estar rodeada de mi pareja y sentirme sola. Yo no necesito estar sola para sentirme sola. Que estar solo, obviamente, en muchos casos te hace sentir solo, pero no necesariamente tiene que ser así. No Dios también las quiere solas, porque las quiere en libertad, y no por eso se tienen que sentir soledad, es diferente. Y aquí entramos entonces en nuestra burbuja. ¿Qué es esa burbuja? ¿Qué es una burbuja? ¿Quién sabe qué es una burbuja? El término de la definición de San Google dice que una burbuja es una bolsa de gases que está envuelta en una bolsa de gases de mayor compresión. Eso es una burbuja. Listo, no tiene nada más. Pero ¿qué hace una burbuja? Una burbuja es voluble, una burbuja es etérea, una burbuja va por el viento como el viento la lleve. Ahí nos encerramos nosotras. En esa burbuja es que nos encerramos. Nos encerramos en la burbuja de nuestro trabajo. Yo soy buena en lo que hago, entonces yo me encierro en esa burbuja de mi trabajo porque ya no sé para dónde voy, no sé qué tengo que hacer. Como soy buena en lo que hago, entonces me encierro ahí y listo, no hago nada más, no busco nada más. Me encierro en la burbuja de mi familia. Yo soy esposa, tengo que responder por mi familia, tengo que responder por mis hijos, listo, no soy nada más, simplemente soy esposa y madre. Me encierro en esa burbuja. Me encierro en la burbuja del estudio. Entonces yo soy buena estudiando, entonces yo me encierro a estudiar en mi cuarto y listo, no hablo de nadie más, no hablo con nadie más. Esas son las burbujas en las que nos encerramos y nos esclavizamos de esas burbujas. ¿Saben qué es la esclavitud? ¿No? Yo les voy a leer exactamente qué es la esclavitud. La esclavitud es una forma de servidumbre forzosa en la que una persona es propiedad de otra y se ve obligado a trabajar sin pago o remuneración. Eso es horrible. La época de la esclavitud fue horrible, fue tenaz, y los que la vivieron padecieron muchísimo. Y nosotros hoy, que tenemos la libertad que Dios nos ha dado, nos esclavizamos por puro gusto.
Nos esclavizamos porque sí, porque tenemos miedo. Nos esclavizamos en nuestro trabajo, nos esclavizamos en nuestra familia, nos esclavizamos en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, nos esclavizamos en nuestros caprichos y en nuestros propios deseos. La esclavitud es algo forzoso, pero ustedes se ven forzadas a sí mismas, porque Dios no las está forzando. Dios les da la libertad de que elijan en su voluntad porque serán felices. Pero se esclavizan cuando eligen no hacer la voluntad de Dios. Se esclavizan cuando eligen hacer cosas que las amarren forzosamente a ser infelices. Y lo peor es que no hay un pago. El pago no está. Nosotros hacemos cosas porque creemos que vamos a ser felices. Entonces yo estoy con mis amigos porque creo que de esa forma voy a ser feliz. Yo estoy y le doy todo por mi familia porque creo que de esa forma voy a ser feliz. Pero resulta que no, ahí no hay pago. Y el pago no es la felicidad. Cuando sean libres, completamente libres y fuera de esa burbuja, entonces Dios les va a decir, ahí sí está mi pago. Y mi pago es la felicidad plena. Y ahora, ¿y cómo pasamos de la soledad al aislamiento? ¿Cómo pasamos de sentirnos solas, de estar con más gente, a aislarnos en una burbuja? Simplemente le hacemos caso a nuestras heridas. Le hacemos caso a esas heridas que nos han venido acompañando desde la gestación. Le hacemos caso al dolor, le hacemos caso al miedo. Entonces nos sentimos tan solas que a veces el dolor crea un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección es yo me alejo de lo que me duele. Si a mí me duele no ser importante para mi familia, yo me alejo de ella. Si a mí me duele no tener pareja, yo dejo de buscar una pareja. Si a mí me duele no ser importante para mis amigos, yo me alejo de mis amigos. Porque el dolor que nosotros venimos cultivando, crea esa burbuja y nos empieza a alejar. ¿Y cómo se ve el aislamiento? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo se ve ese aislamiento? Porque no crean que es que uno se va a encerrar como un ermitaño en una montaña y listo. No, nosotros vivimos aislados en nuestra propia casa, en nuestro trabajo. Cuando tengo poco contacto social, cuando tengo poca interacción, cuando mis conexiones emocionales con el otro son vacías, son efímeras. Cuando lo que yo conecto con el otro es pasajero. Cuando no tengo alguien al que yo en mi peor momento le diga cómo estoy. Y que si lo hago voy a sentir vergüenza, voy a sentir miedo, voy a sentir que me va a juzgar. Porque entonces esa conexión que tú crees que es real está parada sobre la arena. Pero la soledad tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. La soledad tiene una relación muy estrecha con la conexión que nosotros tenemos socialmente. El hecho de que nosotros conectemos con otros puede hacer que nos sintamos menos solos, pero también la calidad de esas conexiones que nosotros establezcamos también van a radicar en cómo nos sentimos. Si las conexiones emocionales que yo haga con el otro no son realmente y no están basados en realmente un amor profundo y puro, esas conexiones emocionales nos van a hacer sentir más solos. Abrazar esa soledad deseada. A veces le tenemos miedo a esa soledad, pero hay que abrazar esa soledad que nos permite poder conocernos a nosotros mismos. Camilo decía, hay que conocerse, y es verdad. Hay que aprender a estar solos para conocerse a ti misma. ¿Cuántas veces nos han pedido en una entrevista de trabajo, denme 5 habilidades suyas? Y nos quedamos en 3, porque es difícil encontrar más de 3 cualidades, pero les aseguro que si ustedes dedicaran más tiempo a estar con ustedes mismas, encontrarían 20, 30 cualidades. Y la relación tan estrecha que tiene la soledad y la depresión. No nos damos cuenta cuando pasamos de sentirnos solas y tristes a estar en un cuadro depresivo. No nos damos cuenta en qué momento cruzamos esa línea. Y cuando estamos viendo, ya es demasiado tarde. Ahora sí,
Ahora les comentaba las heridas que nosotros tenemos en nuestra soledad, de las heridas que se ven reflejadas en nuestra burbuja. ¿Cuáles heridas hacen que yo cree una burbuja para aislarme de los demás, para esconderme? La herida de la inseguridad y la desconfianza. Cuando de chiquitos no teníamos una estabilidad, cuando pequeños el confiar en papá y mamá se convirtió en un arma de doble filo, porque a veces podíamos confiar, pero a veces esa confianza era defraudada, porque a veces ese hogar que debía ser estable no lo era, porque no podíamos confiar en que papá y mamá estuvieran ahí para resguardarnos, porque no lo iban a estar. La herida del abandono, y no se refiere solamente a ese abandono en donde papá me abandonó o mamá se fue de casa. Se refiere a ese abandono en donde el cuidado, la atención y el amor de los padres no estuvo. Estuvieron ahí, presentes, pero no estaba ese amor y esa atención que yo como hijo necesitaba, y creé una herida de abandono, porque me sentí abandonado, y porque ahora, hoy en mi adultez, digo, me siento abandonada por Dios también, porque en los momentos en que más lo necesité, Él no estuvo, porque no lo vi, porque Él no estaba. Y la falta de compromiso. La falta de compromiso es una herida que nos hacen desde que estamos en gestación hasta que nos podamos morir, porque la falta de compromiso es esa herida en donde tú pones la confianza en alguien y esa persona te defrauda, porque tú pusiste la confianza en que tus padres te iban a cuidar y no lo hicieron, porque pusiste la confianza en una pareja y te traicionó, pusiste la confianza en unos amigos y esos amigos hablaron mal de ti en tus espaldas. La herida del rechazo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotras mismas rechazadas, abandonadas? ¿Cuántas veces nos sentimos que nuestra forma de ser, nuestras características personales, nuestra personalidad, no encajan en el grupo en el que queremos encajar? Cuando en casa somos el patico feo, somos la persona diferente y nos sentimos rechazados. Yo soy ese patico feo en mi casa y me sentí rechazada toda mi vida, y el Señor fue sanando esa herida poco a poco, y fue doloroso porque era como si le echaran alcohol a la herida abierta, pero lo sanó. Pero nos hemos sentido que no encajamos, nos hemos sentido que en casa somos el diferente, que cuando éramos chiquitos éramos los rechazados, que ese grupo de amigos en el que yo quiero encajar me está excluyendo, que esa pareja en la que yo confío y en la que quiero confiar me está haciendo a un lado. Es el rechazo que se ve diariamente en nuestras vidas y que poco a poco crea heridas profundas. Nuestra dependencia. Cuando éramos chiquitos dependíamos completamente de papá y mamá. Y esa dependencia puede muchas veces haber sido frustrada, porque papá y mamá no nos dieron lo que necesitábamos. Esa dependencia se transforma cuando estamos adultos en la dependencia a las personas, en la dependencia de un trabajo. Si yo no tengo trabajo, me muero. Y está bien porque se necesita el dinero, pero no está bien cuando de tu vida depende de un trabajo. No está bien cuando tu vida depende de que tu esposo esté contigo. No está bien cuando tu vida depende de que tus hijos no se vayan de casa, porque entonces pierdes el sentido de tu vida. La injusticia. Esas peleas en casa en donde el regaño mayor era para ti y tú decías, qué injusto. Qué injusto porque yo no me merecía que me golpearan. Yo no merecía esa nota. Yo no merecía que mis papás me hicieran esto. Yo no merecía que mis amigos hubiesen hecho esto conmigo. La injusticia
la vemos a diario. Y a diario crea heridas en nosotras. Porque a veces no nos damos cuenta, pero lo sentimos y se queda aquí y aquí. Y a veces un simple acto tan sencillo como el que mamá o papá o en casa den el plato de comida más grande a tu hermano puede significar algo en tu inconsciente. A veces un acto tan sencillo como que cuando estando chiquitos el regaño por una travesura hubiese sido solo para ti. Y uno podría decir, esas son cosas sencillas, son cosas sin importancia. Pero en nuestro inconsciente queda grabado que esa persona a la que yo tanto respeto le daba fue injusta conmigo. La comparación. ¿Cuántas veces no nos han comparado? Y entre nosotras mismas, ¿cuántas veces no nos comparamos? Yo quiero estar como ella, yo quiero tener el trabajo de ella, yo quiero tener el cuerpo de ella. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué yo no puedo tener la familia que ella tiene? ¿Por qué yo no puedo tener el esposo que ella tiene? ¿Por qué mis hijos son rebeldes y los de ella no? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso, pero los de ella sí? ¿Por qué a mi hermana, a mi prima, a mi tía le va mejor en el trabajo? ¿Por qué yo no he podido conseguir un trabajo? ¿Por qué yo no he podido tener un hijo? O cuando simplemente otra persona te dice, deberías ser más como tal persona. ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no haces lo que esa persona hace? ¿Por qué no sonríes como esa persona sonríe? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no eres? Y todo eso se va quedando. Y todo eso va creando heridas en nosotros. Y son heridas a las que uno no le presta atención. Y son heridas las que uno dice no tiene importancia. Simplemente lo olvido y paso. Pues no. Esas cosas no se olvidan ni pasan. Esas cosas hay que sanarlas. Pero no podemos sanarlas si no las reconocemos. Y por último tenemos aquellos huérfanos de padres vivos. Es una herida que tal vez no la van a escuchar en otro lado, pero es una herida que está latente en muchas personas. En muchas personas que tienen a sus papás y han tenido a sus papás consigo por mucho tiempo, pero se han sentido huérfanos. Se han sentido huérfanos porque los abandonaron, porque no les dan atención, porque tienen una relación de desamor, de fastidio, porque tienen una relación en donde no hay importancia por el otro, no hay compromiso por el otro, no hay amor por el otro. Y porque esa criatura a la que más amor le debían está siendo abandonada. Y porque yo preferiría entonces que mis papás no estuvieran a tenerlos y que sean de la forma que son. Porque yo así podría decir que es que están en el cielo y no están conmigo. Pero es muy duro decir que yo tengo a mis papás vivos, pero me siento huérfano. Porque tener los padres vivos no significa que no sean huérfanos. Tener los padres vivos no significa que ustedes estén acompañadas. Porque simplemente el hecho de que estén vivos, pero no estén presentes en su vida, eso los hace huérfanos. Y es una herida que no la van a leer en ningún libro, no la van a encontrar en internet. Pero es una herida que está. Y es una herida que nos agobia. Y agobia a los jóvenes y agobia a sus hijos. Y los agobia también a ustedes como hijos. Y las mujeres que en este momento tengan hijos, cuidado. Cuidado de que sus hijos se sientan también huérfanos. Cuidado de que un día ellos les van a reprochar el que no estuvieron presentes, el que no les dieron atención, el que los compararon con sus otros hijos, el que los compararon con sus hermanos, con sus compañeros, porque ellos les van a reprochar todo eso. Y esas heridas van a ser culpa de ustedes.
Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. ¿Saben de quién hablan ahí? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios? Nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dejó el Espíritu Santo? Nos lo dejó por todo esto. Nos lo dejó por nuestras heridas. Porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Él sabía que nos tenía que dejar a alguien que nos protegiera, que fuera nuestro sostén. Porque Él sabía que íbamos a venir de padres imperfectos. Porque Él sabía que íbamos a vivir en una sociedad en donde más heridas nos causaran. Y nos dejó a alguien que nos apoyara, que nos cuidara. Pero pocas veces lo reconocemos a Él. Nos dejó a alguien para que nos protegiera. Y ahí Él lo dice, el Paráclito. Y nos lo dejó porque simplemente nosotros no teníamos padres. Porque estaba cansado de que nos compararan, porque necesitaba que nosotros fuéramos justos con quienes son injustos, porque necesitábamos que no fuéramos dependientes de nada ni de nadie, porque necesitaba que el rechazo que habíamos vivido fuera quemado, fuera olvidado, porque el abandono no se sintiera como abandono, por la falta de compromiso que alguna vez sentimos, sabíamos y saber que con Él teníamos todo el compromiso de ser amados y que nunca nos iba a faltar nada. Y Dios rompe nuestra burbuja. ¿Ustedes quieren saber cómo Dios rompe esa burbuja? ¿Sí? Ya lo hizo. Es así como Él rompe esa burbuja. Cada clavo que hay en esta cruz rompió esa burbuja. Cada clavo que atravesó esas hermosas manos rompió esa burbuja. Esa lanza que atravesó ese costado rompió esa burbuja. Esa burbuja de soledad, esa burbuja de abandono, esa burbuja de angustia, de incertidumbre, esa burbuja de soledad. Cada clavo rompió esa burbuja. Esa corona de espinas fue puesta en esa burbuja para que tú salieras de ahí. Él rompe esa burbuja y lo rompe cada día. Y si tuviera que hacerlo cada minuto por el resto de su vida, lo haría. Lo haría porque te ama, porque te amó hasta el extremo. Porque a Él no le importa todo lo que has vivido. Porque a Él no le importa todas esas heridas que hay en tu corazón. Porque Él hizo esto. Lo hizo por ti. Porque Él dejó que una cruz de más de 5 metros le agobiara en el peso solamente porque tú salieras de ahí. Solamente porque tú rompieras ese lugar en el que estás. Porque tú dieras un paso afuera y dijeras, ya no más. Ya no quiero ser desobediente. No, yo quiero obedecerte. Ya no quiero sentirme sola, yo quiero amar en libertad. Quiero darlo todo por ti. Él hizo esto para que tú hoy des ese paso afuera de esa burbuja de miedo a entregarlo todo, de miedo a hacer su voluntad, para que esa burbuja ya no estuviera más. Tuvo una corona, 3 clavos y una lanza. Y un martirio que ninguna aquí se puede imaginar. Y lo haría de nuevo solo por ti. Solo porque salieras de esa burbuja. Cada gota de sangre derrite todo lo que hay ahí. Derrite todo lo que no te permite salir.
Cada gota de sangre enfrenta el miedo. El miedo a estar sola, el miedo a no encontrar una pareja, el miedo a no encontrar quien me ame, el miedo a que mis hijos me abandonen, el miedo a no encontrar un trabajo, porque Él ahí lo entregó todo, solamente para que fueras feliz, sin importar todo lo que hay en tu corazón. Así Él rompe esa burbuja. Y yo aquí les puedo hablar de mil y un técnicas para poder conectar con otros, para empatizar con otros. Les puedo decir, vayan a terapia, vayan conmigo, me consigo trabajo, pero no, porque Él está ahí. Y más de lo que cualquiera aquí puede hacer, Él lo hace todo perfecto. Y Él lo hace todo nuevo. Porque en Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba en el trono dijo, porque yo todo, escúchenme bien, todo lo hago nuevo. Todo. No hay nada que yo no pueda hacer. Porque ese crisol que tanto te cuesta pasar, si lo pasas con Él, no va a ser doloroso. Porque yo le clamo a Dios que es con una suave brisa, como lo hizo con Elías, te saque de ahí. Porque es que Él utiliza cada recurso, herramienta posible para hacerte feliz, para sacarte de donde estás, para que esas noches de lágrimas no se conviertan en un tormento. Porque aquí está Él. Y cuando ya hemos pasado por esa cruz, cuando ya hemos salido de ahí, de donde estamos, cuando ya hemos dado ese paso afuera y hemos dicho no más, no quiero más de lo mismo, Dios te da vida nueva. Pero escúchame bien, te da vida nueva, te da ropajes nuevos. Él no te dice, vení, vamos aquí, yo te pongo lo mismo de esta personita, el trabajo que esta personita tenía. No, te da vida nueva. Él no necesita darte cosas usadas, porque Él es el dueño de todo. Y después de que tú hayas pasado por esa cruz, después de que dejaste que esos clavos rompieran la burbuja en la que estabas, entonces ahí sí te puede entregar algo nuevo, no antes. No te lo va a entregar cuando estás llena de heridas. No te lo va a entregar cuando aún estás dependiendo de una persona. No te lo va a entregar cuando aún sientes que estás sola porque nadie te quiere. Porque así es tu destino, estar sola. No. Él te lo va a entregar cuando sanes, cuando entiendas que estás sola o te sientes sola porque así es que Él te quiere. Cuando entiendas que necesitas que hagas tu voluntad. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Eso lo dijo Pedro. Y Pedro tiene unas enseñanzas muy significativas. Y a él le costó mucho. Le costó mucho seguir el camino. Porque decía, yo quiero hacer el bien y no puedo. Pero Él dejó todo en sus manos. Esa cruz que les acabo de mostrar, todo lo dejó ahí. Todo. Él no tuvo miedo de abrazar esa cruz y entregarlo todo, para que así Dios le diera vida nueva. Porque Él salió de esa burbuja en la que estaba, del Pedro iracundo, del Pedro que no se podía entender con los demás. Él salió de ahí, abrazó esa cruz, dejó todo a sus pies y Dios le dio vida nueva.
Y Él te dice hoy, no te preocupes, no te preocupes, ya basta, déjalo todo en sus manos. Que no hay trabajo, que es la familia, que el esposo, que los hijos, no te preocupes, déjalo todo ahí. Y Él sabrá qué hace con todo eso que le están entregando. No te preocupes por el día de mañana, no te preocupes por lo que no tienes, por lo que hace falta. No te preocupes por lo que no has podido lograr. Déjalo todo en sus manos, déjalo todo ahí. Él sabrá qué hacer. Tú no sabrás qué hacer. Tú te sientes perdido, tú tomas malas decisiones, tú desobedeces. Tú no estás dispuesto a darlo todo, pero Él sí. Y es gracias a Él que nosotros podemos encontrar vida nueva. Nosotros cada día podemos tomar malas decisiones si las tomamos nosotros mismos. Pero si yo dejo todo en manos de Dios, y yo le dejo mis decisiones a Dios y le entrego mis decisiones a Dios y le digo, ya no soy yo, ya eres tú. Ahí es que Él puede obrar. Ahí es que dependemos de Él. Ahí es que vamos a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y ahí vamos a ser la mujer de Dios que Él quiere que seamos. Porque Él no te trajo aquí simplemente a escuchar. Porque Él quiere de ti una mujer de Dios diferente. Una mujer de Dios que tome decisiones diferentes, que cuente con su voz, que cuente con su opinión, que el día de mañana cuando tú vayas a salir de casa y le digas, Señor, ¿qué me pongo? Ayúdame. Él te va a ayudar a escoger qué te vas a poner, pero que todo dependa de Él. Señor, no sé qué hacer con esta situación. No te preocupes, hija. Yo te ayudaré, encontraremos la solución. Pero si yo digo, no sé qué hacer con esta situación y empiezo a buscar yo sola las soluciones, voy a terminar en el lodo de nuevo. Porque las soluciones que el mundo me ofrece no son las que yo necesito. Porque las soluciones que el mundo me ofrece no son las que me van a hacer feliz. Porque el mundo hoy te va a decir, es que tú puedes con todo, tienes que poder con todo. Es que el mundo te dice, es que como eres mujer, tienes que empoderarte, tienes que ser feliz. Y creen que todo eso no lo logra así, de la noche a la mañana. Que el día de mañana yo ya me desperté y dije, estoy bien, puedo con todo, no pasa nada. Y Dios te dice, así no funciona. Porque esas heridas siguen ahí. Porque no me has dado todo. Y cuando menos piense volverás a caer. Vamos a cerrar los ojos. Cierren sus ojitos, por favor. Y hoy Dios tiene un regalo. Cierren sus ojitos. Dios tiene un regalo porque esa cruz que ustedes vieron nos dejó un regalo. Y si ustedes quieren de una vez decir no más, de una vez decir, Señor, ya, no sé qué quieres de mí, pero hazlo. No sé qué me vas a hacer pasar, pero hazlo. Él te ha dado un regalo para que lo puedas hacer, para que lo puedas entender. Él te ha dado a su madre, porque es por medio de ella que todo se hace más fácil, porque es esa mamá que nos entregó en la cruz, que lo vio sufrir y que dijo, madre, he ahí a tu hijo. Es esa mamá la que nos va a ayudar en los momentos en los que no entendamos, en los momentos en los que más difícil se haga seguirlo. Pueden abrir sus ojitos y ver ese regalito, para que nunca se olviden de esa mamá que intercede por ti cada día, de esa mamá que está ahí y le dice, hijo, no te preocupes, Lucero va a poder.
que le dice: hijo, no te preocupes, yo acompañaré a Laura. Es esa mamá que no descansa y que ella sí lo ha dado todo, porque ella lo dio todo, ella dio a su hijo. Ella no escatimó en darlo. Ella no dijo: vení Dios, espérate, es que es mi hijo y tú me lo entregaste. No. Y es ella la que te va a ayudar, no es nadie más. Ella es la que te va a llevar a su hijo. Son esas 50 cuenticas las que te acercan más a Él, las que te acercan más a esa cruz y te hacen abrazarla. Es ella la culpable de la que ustedes estén aquí hoy sanando. Es esa mamá que en la cruz dijo: son mis hijos. Es esa mamá que hoy nos dice: yo estaré con ustedes. Vamos a cerrar nuevamente los ojitos. Vamos a respirar, a tranquilizarnos. Cierren los ojitos, suelten todo lo que tengan en las manos. Estén cómodas. Vamos a tomar una respiración y vamos a exhalar. Y ahora van a escucharme muy bien. Piensen en una mujer. Piensen en una mujer que está caminando por un sendero. Una mujer, la que les venga a la mente. Sientan el aire. Vean el aire que le mueve el cabello a esa mujer. La tierra por donde camina, imagínensela, suave, dura, le cuesta caminar. Camina lento, rápido. Está sola. Está caminando sola por ese sendero. Pero no siente miedo. Camina porque conoce a dónde va a ir. Tiene en su corazón preguntas que no han encontrado respuesta. Pero no deja de caminar. Encuentra en el camino una cueva oscura, silenciosa, profunda. Ella sabe que debe entrar, pero ahí la embarga el miedo a entrar. No quiere entrar. Finalmente entra, decide que es mejor entrar. Esa mujer eres tú. Esa mujer que caminaba sola en ese sendero, eres tú. Esa mujer que tenía miedo de entrar a esa cueva, eres tú. Y en esa cueva, como si las paredes hablaran, empiezas a ver los reflejos en medio de la oscuridad, como espejos distorsionados de ti, de tu vida, de tus heridas. Heridas antiguas, heridas calladas, heridas que quizás nunca has contado, que solo tú conoces. Esa herida en donde te rechazaron, donde te sentiste abandonada, humillada, traicionada. Ves ahí reflejada cada experiencia que te marcó. El rechazo de tus padres, aquel golpe que te marcó, esa traición que tanto dolió, la comparación que tan profundamente llegó, ese matrimonio que fracasa, ese novio que no salió como lo esperabas,
la idea de que nadie te iba a poder amar, de que tú eras difícil de amar. El papá que no estuvo presente, los hijos que ya no están, los hijos que no llaman a preguntar. Sientes eso en el pecho, esas heridas que se abren. Sientes esa presión en la garganta, en el vientre. Heridas que te han acompañado por tanto tiempo. Algunas incluso la hiciste parte de ti. Hiciste que esas heridas fueran parte de ti, de tu vida, y creíste que eran parte de tu personalidad. No, son heridas que hay que sanar. Y es allí en esa cueva donde estás revolviendo nuevamente esas heridas que Dios entra contigo. Y Él no te pide que escondas esas heridas. No te dice que lo que sientes está mal. Porque Él te ama con un amor puro, perfecto y fiel. Y es con ese amor que Él te abraza, ahí en esa cueva, ahí en ese dolor, en esas heridas. Es ahí que te abraza. Pone su mano sobre cada una de esas heridas, sobre cada una de esas experiencias. Y con dulzura va sanando. Una a una. No hace un borrón y cuenta nueva. Solamente pone su mano ahí, en cada herida. Y deja que la recuerdes para que un día des testimonio y gloria a Dios, pero sabiendo que esas heridas ya no se abren, que ya no duelen. Donde había rechazo, pone aceptación. Esa aceptación que tanto buscaste por tanto tiempo, Dios te la pone ahí. Dios sana ese rechazo con esa aceptación, porque Dios te acepta. Te quiere mejor, pero te acepta. Donde hubo abandono, pone esa compañía. Donde te sentiste abandonado, triste, solo, pone esa compañía perfecta de Dios. Donde hubo esa traición que tanto dolió, pone fidelidad. La fidelidad de un Dios que se entregó en la cruz y lo haría cada día. La fidelidad de un Dios para el que siempre estás primero, que no hay otra opción. Y donde hubo dolor, pone un propósito. Porque no estás aquí por casualidad, porque no había más, porque vamos a ver qué sucede. No. Porque a ese dolor le pone un propósito, porque Dios lo permitió. Y lo permitió para darte algo más. Siente la presencia de Dios abrazándote. Siente su abrazo en este momento. Siente cómo te susurra al oído: hija mía, no estés triste, aquí estoy. Hija mía, no tengas miedo, no te abandonaré. Hija mía, te amo con un amor que tal vez no entiendes, pero que está ahí. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Te preocupabas por cosas banales